Bienvenido mi hermano y mi hermana al canal Aprendiendo de Jesús. Es un gozo, un privilegio para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Y en este caso lo que el comentario bíblico adventista nos dice sobre nuestra lección de escuela sabática, una nueva lección llena de mensajes importantes para nuestra vida espiritual. Estaremos estudiando el libro de los Efesios y la lección número 1 se titula Pablo y los Efesios. El comentario bíblico adventista nos amplía de una forma más certera sobre los textos claves de cada semana. Entonces podemos aprender un poco más lo que la lección nos está compartiendo. De igual forma les invitamos a que puedan también ver nuestro video de las notas y comentarios de la hermana Elena de Guay para que podamos también tener mucha más información, y no solo información sino también mensaje de esperanza, de amor y de paz para nuestra vida en estos tiempos que son cada vez más complicados. Vamos a orar, pero sin antes invitarles a que compartan este video y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, para que podamos predicar el Evangelio a muchas más personas. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por tus bendiciones, por tus cuidados. En este momento, oh Dios, nos ponemos en tus manos para que podamos aprender de tu palabra. Bendice a cada persona que nos escucha y que cada uno de nosotros pueda aferrarse cada día más a ti. En Jesús, amén. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4, 2 y 3. En su carta a la iglesia de Éfeso, Pablo les presenta el misterio del Evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, y entonces les asegura que elevará sus fervientes oraciones por su prosperidad espiritual. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 y 16. También describe a sus hermanos corintios: santificados en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios porque siempre vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son dirigidas no solamente a la iglesia de Corintio, sino a todos los hijos de Dios hasta el fin del tiempo. Todo cristiano debe gozar la bendición de la santificación. El apóstol continúa con estas palabras: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos a una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo no les habría pedido que hicieran algo que fuera imposible. La unidad es el resultado seguro de la perfección cristiana. El apóstol Pablo estaba tratando de alcanzar la misma norma de santidad que les presentó a sus hermanos. Pablo no vaciló en destacar en toda oportunidad apropiada la importancia de la santificación bíblica. Él dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La edificación del carácter, importante para nuestra vida espiritual. El comentario bíblico adventista sobre Hechos 18:18 nos dice:
detenido muchos días, literalmente habiendo quedado días bastantes. Pablo había vivido y trabajado en Corinto en forma regular durante 1 año y medio. Después de ese tiempo, o quizá durante la última parte, fue llevado violentamente ante Galión. Después de esta crisis, el apóstol disfrutó de otro periodo de paz para trabajar. Asiria. Los motivos de su viaje pueden haber sido los siguientes. Primero, así como lo hizo posteriormente, sin duda deseaba entregar en persona los donativos recogidos para los discípulos en Jerusalén. Es evidente que cuando Pablo resolvió regresar, quiso estar en Jerusalén tan pronto como le fuera posible, ya que rehusó permanecer en Éfeso, aun cuando su predicación era mucho mejor recibida por los judíos, de allí en que muchos de ellos en otros lugares no le recibían igual. Su reciente voto le imponía una visita al templo número 2 y número 3, querría informar los resultados de su trabajo entre los gentiles, especialmente en las distantes regiones de Macedonia y Acaya. Voto. No hay duda de que se trata de un voto privado, una forma modificada del voto nazareo, temporal descrito en Números 6:1. Este voto exigía la separación del mundo y de la vida común. Durante el tiempo de este voto, la persona no bebía vino, ni bebida fuerte, ni se afeitaba la cabeza ni el rostro. Al concluir el periodo de su voto, debía afeitarse la cabeza en el templo y quemar el cabello en el fuego del altar, debajo de su sacrificio. Los nazareos que se mencionaban en Hechos 21:14 se raparon la cabeza después de haber cumplido su voto. A los que vivían a cierta distancia de Jerusalén parece que les era permitido cortarse el cabello y llevar al templo el cabello que se habían cortado para ofrecerlo cuando les fuera rapado el resto del cabello. Esto fue lo que hizo Pablo en Cencrea, antes de emprender su viaje a Siria. ¿Cómo se deduce de 1 Corintios 11:14? Es obvio que Pablo consideraba que el cabello largo en los varones era una muestra de afeminamiento, pero el voto del nazareo necesariamente hacía que el cabello estuviera largo. Así que, aunque él estaba cumpliendo el voto, lo hacía en forma modificada, rapándose la cabeza antes del viaje, debido a que la apariencia y la costumbre, a menos que el periodo de su voto hubiera terminado en Cencrea. La causa principal por la cual se hacían los votos era a menudo un profundo agradecimiento por haber sido salvado de un peligro. Ese peligro con frecuencia causaba temor. El temor, la promesa y la salvación se advierten en el registro del trabajo de Pablo en Corinto, y un voto de consagración al programa de predicar el Evangelio hubiera sido un resultado natural. A diferencia de otras prácticas del judaísmo, Pablo no despreciaba ni condenaba las expresiones de sentimientos de consagración, porque no las consideraba como formas de legalismo. También es posible que Pablo estuviera aplicando su principio de hacerse a todos de todo, y por lo tanto, como judío, estaba actuando de acuerdo con los judíos. Un voto de nazareo demostraría a todos sus hermanos judíos que él no despreciaba la ley, ni enseñaba a otros a despreciarla. En la sinagoga. Esta era la costumbre de Pablo. No podía abandonar a los suyos, y aunque constantemente se exponía a que lo trataran con dureza, de nuevo los buscó aquí tan pronto como llegó. Sin embargo, lo que Pablo predicó esta vez parece haber provocado menos hostilidad, pues los judíos de Éfeso le rogaron que se quedara por más tiempo. Tal vez el carácter cosmopolita de la población tuviera algo que ver con esta diferente actitud. El comentario bíblico adventista sobre Hechos 19:13 nos dice: judíos exorcistas ambulantes. Los impostores estaban tratando de beneficiarse usando los nombres de Pablo y Jesús. Estos judíos se jactaban de curar enfermedades mediante magia y ensalmos. Josefo, el historiador judío, escribiendo acerca de la supuesta arte de Salomón contra los demonios y del uso de exorcismos, añade: esta clase de curación es de gran poder entre nosotros hasta este día. Invocar el nombre. La literatura tradicional de los judíos desde fecha muy antigua atribuía grandes resultados a la pronunciación del indecible nombre de la deidad.
Afirmaban que en esa forma Moisés mató al egipcio y que Eliseo, en el nombre de Jehová, causó la destrucción de los niños que se burlaban de él. Es fácil entender que estos judíos ambulantes, después de ver los resultados del uso del nombre de Jesús cuando lo pronunciaba Pablo, intentaran efectuar curaciones usando el mismo nombre. Efesios 20, versículo 19. Sirviendo, o ser esclavo, servir como esclavo. Pablo a menudo se aplica esta palabra y el sustantivo esclavo en su relación con Cristo para indicar la absoluta sumisión de su mente y voluntad al Señor. Todo lo hacía en sujeción a Cristo, su único Señor. Ni su propio interés ni los intereses del mundo podían impedir su consagración a Cristo. Humildad. Pablo, que solo se gloriaba en la cruz de Cristo, por el cual él estaba crucificado para el mundo, no sentía orgullo de su llamamiento o investidura, ni autosuficiencia alguna. Podía confiar en la carne, pero no lo hacía. Podía haberse gloriado en sus vicisitudes por su apostolado y sus sufrimientos, pero no lo hizo. Su humildad era la de un noble cristiano que compara su pequeñez y debilidad con la grandeza y el poder de Cristo. Muchas lágrimas. Pablo también lloró como Jesús. Se entristeció por sus hermanos judíos que perdían la salvación. Se apesadumbraba por los obstáculos que colocaban en el camino de la verdad. Sentía dolor porque las almas se perdían. Experimentaba tristeza con la dureza de los corazones humanos. El ministro cristiano también lloraba por los perdidos que lo rodeaban y experimentaba un santo celo porque se oponen a la verdad. Versículo 22. Ligado yo en espíritu. Esto puede significar que en este caso Pablo estaba apremiado en su espíritu por la influencia de las circunstancias, o que era forzado por su propia voluntad, o también que estaba constreñido por el Espíritu de Dios. Algunos sostienen, basados en el versículo 23, la primera posibilidad argumentando que la palabra santo en dicho versículo sugiere un contraste con el versículo que comentamos, donde no aparece santo. Otros se inclinan también por la última posibilidad, creyendo que la presencia de santo en el versículo 23 identifica al Espíritu en ambos versículos. Podemos observar este comentario en el capítulo 16, versículos 6 y 7, donde el Espíritu Santo le impide a Pablo tomar cierto curso de acción. El verbo generalmente se aplica a atar con lazos o cadenas, o en forma figurada a la presión de un deber, de una obligación o a cualquier impulso imperativo o tendencia apremiante. Pablo era un hombre firmemente sometido a su convicción del deber. Cuando se añade el impulso de la dirección del espíritu, la ligadura es verdaderamente firme. Como el caso del apóstol, debe cumplirse con el deber y dejarse los resultados con Dios. Me ha de acontecer. Pablo sabía que le esperaban peligros en su visita a Jerusalén, pero desconocía la naturaleza así como la gravedad de los sucesos que lo amenazaban. Pero había encomendado sus caminos al Señor y cualesquiera fueran los peligros, iría a donde el Espíritu lo condujera. Versículo 28. Mirad, en vista de la partida de Pablo y de lo que él estaba por decirles, los ancianos deben velar con cuidado, en primer lugar sobre sí mismos, luego por la grey. Los líderes religiosos son acosados por peligros y tentaciones, especialmente en su conducta personal, en su estabilidad religiosa y constancia en la doctrina, y también en peligros con los de afuera, los cuales aumentarán a medida que el tiempo llegue a su fin. Rebaño. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios y la novia de su Señor, pero también es y muy íntimamente el rebaño de Dios. Por lo tanto, debe ser dirigida, no forzada, debe ser alimentada, no explotada. La palabra pastor deriva del verbo latino pasco, alimentar. La atrayente figura del buen pastor, tan claramente presentada en las Escrituras, es un ejemplo para el ministro del Evangelio. Todo abarca el rebaño entero y cada parte de él, pues no debe haber acepción de personas. Espíritu Santo. La tercera persona de la divinidad, los ancianos de Éfeso eran personas nombradas,
sin duda bajo la supervisión de Pablo, pero el apóstol los consideraba elegidos por el Espíritu Santo mediante el proceso designado y llenos del Espíritu. Aquí se revela de nuevo la firme creencia en la era apostólica, que el Espíritu de Dios estaba en la Iglesia y operaba por medio de ella. Llenos de toda la plenitud de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Efesios 3, 17, 19. En su carta a los Colosenses, San Pablo enumera las abundantes bendiciones concedidas a los hijos de Dios. No cesamos, dice, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento, de voluntad, en toda sabiduría y también inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Escribe además respecto a su deseo de que los hermanos de Éfeso logren comprender la grandeza de los privilegios del cristiano. Les expone en el lenguaje más claro el maravilloso conocimiento y poder que pueden poseer como hijos e hijas del Altísimo. De ellos dependía que fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y arraigados y cimentados en amor para poder comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Hemos repetido este texto constantemente para que lo tengamos claro, mis hermanos. Pero la oración del apóstol alcanza el apogeo del privilegio cuando niega que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Así se ponen de manifiesto las alturas de la perfección que podemos alcanzar por la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial. Cuando cumplimos con lo que Él requiere de nosotros, por los méritos de Cristo, tenemos acceso al trono del poder infinito, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y a nosotros podemos participar también de esa plenitud. Por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán son hechos hijos de Dios, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de gozo en Dios. Con razón declaró Nehemías, el siervo de Dios: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y San Pablo dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Filipenses 4:4, Primera de Tesalonicenses 5:16 y 18. Solo en la medida en que la ley de Dios sea respuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser su pueblo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El apóstol Pablo suplica para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sin embargo, la mente primero debe adaptarse a la naturaleza de la verdad, a ser investigada. Los ojos del entendimiento también tienen que ser iluminados. Además, el intelecto y el corazón deben ponerse en armonía con Dios, que es la verdad.
El que contemple a Cristo con los ojos de fe no verá gloria en sí mismo, por cuanto la que refleje su mente y corazón corresponderá también a la gloria del Redentor. Siendo que la expiación fue realizada por su sangre, el gozo de la liberación del pecado conmoverá su corazón con gratitud. Al ser justificado por Jesús, el receptor de la verdad recibe el impulso de rendirse totalmente a Dios y sólo entonces es admitido en la escuela de Cristo, para aprender del que es manso y humilde de corazón. Al difundirse el conocimiento del amor de Dios en el corazón, el creyente exclama: ¡Oh, qué amor, qué condescendencia! Apropiado de las ricas promesas de la fe, llega a ser participante de la naturaleza divina. Al vaciarse el corazón del yo, las aguas de vida fluyen hacia el interior y entonces la gloria del Señor brilla en él, mediante la que continúa contemplando a Cristo. Lo divino asimila lo humano. Así es como el creyente es transformado a su semejanza. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de un carácter a otro, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El carácter humano se transforma a la semejanza divina. Son los ojos espirituales los que pueden discernir esta gloria. Permanece velada, encubierta en el misterio, hasta que el Espíritu Santo imparte discernimiento al creyente. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Había sido la costumbre de Pablo adoptar un estilo retórico en su predicación. Era un hombre preparado para hablar ante reyes, ante los hombres más grandes y doctos de Atenas, y su conocimiento intelectual era a menudo de valor al preparar el camino para el Evangelio. Trató de hacer esto en Atenas, enfrentando la elocuencia con elocuencia, la filosofía con filosofía y la lógica con lógica, pero no encontró el éxito que esperaba. Su perspicacia lo llevó a comprender que necesitaba algo que estaba más allá de la sabiduría humana. Debía recibir su poder de una fuente superior. A fin de convencer y convertir a los pecadores, el Espíritu de Dios debía intervenir en su obra y santificar todo proceso espiritual. Para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. En ocasión de su conversión, Pablo se llenó de un vehemente deseo de ayudar a sus semejantes a contemplar a Cristo Jesús de Nazaret como el Hijo del Dios vivo, poderoso para transformar y salvar. Desde entonces dedicó enteramente su vida al esfuerzo de pintar el amor y el poder del crucificado. Los esfuerzos del apóstol no se limitaban a la predicación pública. Había muchos que no podrían ser alcanzados de esa manera. Visitaba a los enfermos y tristes, consolaba a los afligidos y animaba a los oprimidos. En todo lo que decía y hacía, magnificaba el nombre de Jesús. Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él mismo, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordiosa influencia llenaba su corazón. El yo estaba completamente escondido. Cristo era revelado y ensalzado. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, por este mensaje, porque debemos nosotros ponerte en primer lugar y ensalzarte, magnificarte sobre todas las cosas, para que tu Espíritu y tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros y podamos ser esa luz para muchas personas. Bendice, oh Dios, a cada mensaje que hemos compartido. Bendice, oh Dios, a cada persona que lo ha escuchado. Bendícenos, Señor. Guárdanos y protégenos y perdona nuestros pecados, pecados que nos alejan de tu presencia y que no nos dejan continuar. Nos ponemos en tus manos de amor en Jesús. Amén.